¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Verónica Schmidt. Les doy la bienvenida a nombre de la Fiscalía de Chile a esta ceremonia virtual que es muy importante. Agradecemos a todos los que a esta hora están conectados con nosotros. En esta presentación vamos a conocer el primer código de ética del Ministerio Público. Es muy importante, ya se los decía hace algunos minutos, que cada uno de ustedes pueda revisar y cerciorarse de que su micrófono está en silencio. Agradecida yo a todos y quiero particularmente mencionar a quienes hoy día nos acompañan en esta ceremonia para comenzar con la excelentísima señora presidenta del Senado, la senadora Adriana Muñoz. Muchísimas gracias por su participación. También al excelentísimo señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, don Guillermo Silva Gundlach, al señor Contralor General de la República, Jorge Bermúdez Soto. También quiero agradecer al señor Fiscal Nacional del Ministerio Público de Chile, don Jorge Abbott. Agradezco también a todos los honorables señoras y señoras diputados, también senadores que hasta ahora están conectadas con esta transmisión. Al señor Defensor Nacional Andrés Manque, al señor Presidente de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel, Carlos Farías, señores y señoras fiscales regionales de la Fiscalía de Chile. También saludo y agradezco a la señora Directora Anticorrupción de la Fiscalía de Chile, la señora Marta Herrera, a la señora representante, residente asistente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Chile, la señora Marcela Ríos Tobar, a los señoras y señores superintendentes y jefes de servicio que hasta ahora también están conectados a esta ceremonia virtual, a los señores oficiales del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea, de Carabineros de Chile y también de la Policía de Investigaciones que participan en este evento. Agradezco a los organismos internacionales con sede en Chile, a las fundaciones sociales, a las universidades que nos acompañan en este día jueves y por supuesto y de forma muy especial a todos los fiscales y funcionarios de la Fiscalía de Chile a lo largo de todo el país. Les quiero comentar que este código de ética ha sido elaborado también en colaboración y en conjunto con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. ¿Cuáles son los principales desafíos? ¿Por qué es importante este primer código de ética para el Ministerio Público? Es parte de lo que vamos a ver en este video al que les pido presten mucha atención. Como Ministerio Público buscamos convertirnos en una institución confiable e integrada por personas con vocación de servicio. Es por eso que hemos elaborado nuestro primer código de ética, uno de los elementos más importantes de nuestro sistema de integridad, que se funda en principios y un conjunto de procesos para enfrentar de mejor forma los riesgos de corrupción y las malas prácticas. A través del Código de Ética, todos los que componemos el Ministerio Público, autoridades y trabajadores, adoptamos 5 compromisos acordes al rol social que ejercemos. Con nuestros funcionarios y fiscales, nos comprometemos a brindar un ambiente respetuoso, igualitario, inclusivo y sin discriminación, libre de abuso de poder, maltrato, acoso laboral y sexual, donde se valore el mérito profesional y las cargas de trabajo se equilibren con la vida personal. Trabajadores y trabajadoras nos comprometemos al respeto y al buen trato entre pares y jefaturas con subalternos, ejerciendo funciones con probidad, imparcialidad y objetividad en el ejercicio de nuestras funciones. Con la ciudadanía, el compromiso es mantener fuertes vínculos con la comunidad, sin discriminación y de manera transparente, dando cuenta de nuestras actividades de manera clara y oportuna. Con nuestros usuarios, a otorgar una debida atención y protección a todos quienes reciben servicios de la Fiscalía y a establecer una coordinación efectiva con todos los intervinientes, investigando siempre con objetividad e independencia. Con los derechos humanos y la diversidad. El compromiso es respetar a toda persona, independiente de su género, nacionalidad, etnia, discapacidad o posición política, rechazando además cualquier tipo de discriminación contra las mujeres y promoviendo la igualdad de género. El Código de Ética es de todo el Ministerio Público, porque en su diagnóstico, desarrollo y validación participó toda la institución, con el apoyo especializado del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Úsalo y promuévelo. Fiscalía de Chile, Ministerio Público.
Bien, quiero ceder la palabra ahora a la señora representante residente, asistente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Chile, la señora Marcela Ríos Tovar. Marcela, por favor, habilite su micrófono. Bienvenida. Muchas gracias, Verónica. Quiero agradecer la invitación y también felicitar a nuestros anfitriones. Primero que nada, unos saludos al fiscal nacional, el señor Jorge Abbott, a la presidenta del Senado, la señora Adriana Muñoz, al Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, a la directora de la Unidad Especializada Anticorrupción, Marta Herrera, a todas las autoridades que nos acompañan, a todas las organizaciones de sociedad civil que están aquí acompañándonos, y también, por supuesto, a los fiscales, funcionarias y funcionarios representantes de las asociaciones de personal del Ministerio Público y todas las ciudadanos y ciudadanos que tenemos hoy día con nosotros. Quiero decir primero, excusar a nuestra representante residente asistente, Claudia Mujica, que hoy día no nos pudo acompañar por un evento internacional que teníamos simultáneamente, pero Claudia se integrará en el curso del evento. Para nosotras es de verdad un honor poder estar hoy día aquí con ustedes. Estamos felices de acompañar este alumbramiento. A todas y todos nos acompañan. Desde el PNUD estamos muy satisfechos con el trabajo que hemos venido realizando. Para nosotros es prioritario promover instituciones sólidas, eficaces, inclusivas, que permitan avanzar y consolidar un desarrollo sostenible, y eso es lo que hemos venido haciendo durante la última década en Chile. Hemos estado trabajando intensamente para estos efectos con diversas instituciones del Estado. Este es un ámbito estratégico no solo para nosotros por nuestro mandato institucional, sino también porque desde el Sistema de Naciones Unidas estamos implementando en conjunto y con todos los Estados miembros un conjunto de objetivos de desarrollo sostenible. En particular, el objetivo de desarrollo 16, que reconoce que avanzar hacia el desarrollo requiere sociedades justas e inclusivas, combatir la corrupción en todas sus formas y garantizar la adopción de decisiones participativas y de acceso a la información. En años recientes, el PNUD colaboró con la Dirección Nacional de Compras Públicas en la implementación de un sistema de integridad, con la Dirección Nacional del Servicio Civil en el enorme desafío de que en un lapso de un año 256 servicios públicos de la Administración Central del Estado elaboraran códigos de éticas específicos a sus respectivos mandatos. En el marco de la Alianza Anticorrupción UNCAC, liderada en conjunto con la Contraloría General de la República y con el Servicio Civil, apoyamos a 14 municipios en la construcción de códigos de ética, experiencia que dio origen a un acuerdo al que se integró también la Subsecretaría de Desarrollo Regional para extender este esfuerzo al 100% de los municipios al 2024. Desde el PNUD estamos además apoyando la implementación de sistemas de integridad en el Congreso Nacional. Y aprovecho acá de saludar a la presidenta del Senado por el trabajo que se está realizando en el Senado y también en la Cámara de Diputados y Diputadas y en la Biblioteca Nacional del Congreso. En este marco de trabajo que hemos estado realizando surgió la colaboración con el Ministerio Público, institución que ha demostrado un alto compromiso con una agenda que fortalezca la probidad, teniendo un rol de liderazgo en iniciativas no solo nacionales, sino también internacionales como el Grupo de Trabajo Anticorrupción de APEC, y participando activamente en la labor colaborativa entre instituciones públicas y privadas que hemos impulsado a través de la Alianza Anticorrupción. Quisiéramos felicitar los esfuerzos que está realizando el Ministerio Público para fortalecer una cultura de la ética y la probidad al interior de su organización. El trabajo que se presenta aquí ha contado con el compromiso de fiscales regionales, funcionarias, funcionarios, fiscales y por supuesto de la Fiscalía Nacional y sus máximas autoridades. Hemos sido testigos de la seriedad y compromiso con la que se han enfrentado a este desafío en un contexto nacional que ha sido extremadamente desafiante. Fortalecer los sistemas de integridad de las instituciones del Estado es un compromiso plasmado no solo en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, sino que también está a la base del cumplimiento del ODS 16. Este objetivo inserta por primera vez en una agenda de desarrollo metas relativas a la integridad,
la transparencia y el acceso a la justicia, y el combate a la corrupción, con un enfoque multidimensional, entendiendo que el buen funcionamiento del Estado y sus instituciones es lo que permite la consecución de estos objetivos en materia social, económica y ambiental. El mundo enfrenta hoy una pandemia que ha tenido efectos sanitarios y socioeconómicos devastadores, que aún no terminamos de entender en su totalidad. Una reconstrucción a una mejor normalidad, a la que nos llama nuestro secretario general, requiere no solo de planes de reconstrucción y recursos fiscales adecuados, sino que también de instituciones sólidas, íntegras en su funcionamiento y que gocen de una amplia confianza en la ciudadanía. Es por eso que un código de ética y un sistema de integridad no solamente apunta a la prevención de delitos y faltas administrativas, sino que siguiendo los estándares actuales internacionales de integridad pública y los lineamientos globales de Naciones Unidas, un proyecto como el que acá se está impulsando apunta a la consolidación de esta cultura de integridad, en la que todas y todos se sienten partícipes de los mismos objetivos. En razón de ello, incorporan como principios la inclusión, la no discriminación, la igualdad de género, abordando también la prevención del acoso sexual y laboral, y siguiendo el trabajo que la Fiscalía ha desarrollado en estas materias con anterioridad. Quiero simplemente desde el PNUD finalizar diciendo que agradecemos enormemente la confianza depositada en nosotros para acompañar este trabajo y este desafío. Agradecemos la confianza que se ha depositado en nosotros desde el Fiscal Nacional, las autoridades, Marta en representación de la Fiscalía Especializada, las asociaciones de personal y el conjunto de la institución. Los felicitamos nuevamente por este trabajo y aquí comprometemos nuestra disponibilidad a seguir acompañando a las instituciones del Estado en Chile a fortalecer una cultura de la integridad, la ética y la probidad. Muchísimas gracias. Gracias, Marcela, a usted por sus palabras, por su intervención, que estoy segura van a motivar a muchas otras instituciones también a seguir esta misma senda. Vamos a continuar y quiero ahora dar la palabra a la directora de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía de Chile, la señora Marta Herrera Seguiel, quien va a explicar los alcances técnicos, la relevancia de este primer código de ética del Ministerio Público. Les quiero comentar que al término de la presentación está dispuesto un panel de autoridades para responder las inquietudes, las preguntas que puedan surgir y que vamos a estar recibiendo a través del cuadro de diálogo que está dispuesto en este Zoom. Les recuerdo a todas las personas, excepto a Marta Herrera, que es muy importante que ella active sí su micrófono y que el resto podamos siempre chequear que esté en silencio. Muchas gracias, Marta, por favor, tienes la palabra. Muchas gracias, Verónica, y muchas gracias a todas las personas que nos acompañan en este día, que la verdad es muy, muy importante para nosotros desde la Fiscalía. Quiero agradecer a todos los asistentes a este evento y a todas las personas, a todos los fiscales, a todos los funcionarios y funcionarias que han colaborado en la elaboración de este código de ética que el día de hoy tenemos la alegría de poder presentarles a ustedes. A mí lo que me corresponde es contarles un poco de cómo fue el proceso de formación de este código y cuáles son los antecedentes. Entre los antecedentes nosotros encontramos, en primer lugar, convenciones internacionales. La convención que cito ahí de Naciones Unidas contra la corrupción sin duda no es la única, está también la Convención Interamericana contra la corrupción con las mismas exigencias y está también el Consejo de la OCDE sobre integridad pública que también contienen estas exigencias, pero la verdad es que es bastante lógico que releve particularmente esta convención por quienes han sido nuestros socios, aliados, y nuestros compañeros en todo este camino, como contaba Marcela, que es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, porque sin ellos efectivamente todos estos esfuerzos no hubieran sido posibles. Bueno, destaco ahí entonces que la UNCAC promueve la integridad, la honestidad y la responsabilidad de los funcionarios públicos por medio de códigos y normas éticas, y también dispone la adopción de medidas para reforzar
la integridad y evitar toda oportunidad de corrupción entre miembros directamente del Ministerio Público, de conformidad, por supuesto, con los principios fundamentales de cada ordenamiento jurídico y sin menoscabo de la independencia, de la autonomía que en nuestro caso nos caracteriza constitucionalmente. También entre los antecedentes tenemos a la Comisión Engel, en que en definitiva también promueve de manera importante la creación e instalación de sistemas de integridad obligatorios, partiendo precisamente por las instituciones del sector público, destacando cómo a través de estos sistemas precisamente las instituciones establecen códigos de conducta, reglas y procedimientos que definen los principios y valores que deben guiar la actuación de sus miembros. Nosotros tuvimos la oportunidad como Fiscalía de participar en esta comisión, y también es dable recordar que esta comisión se genera precisamente a través de una crisis o de una de las crisis que hemos vivido, pero en términos precisamente de confianza, y que tuvo que ver también con investigaciones penales, es decir, desde nuestra labor, no olvidemos nunca que nosotros también ayudamos a visibilizar cómo el fenómeno de la corrupción nos afecta de manera importante, y por lo tanto, desde allí, por supuesto, tenemos un rol y un ejemplo que cumplir en la materia. Y la Alianza Anticorrupción también, como se daba cuenta antes, promueve la implementación de sistemas de integridad en el sector, tanto público como privado, y de esta alianza nosotros formamos parte también de manera bastante activa, junto también con la Contraloría, con el PNUD y con una serie de instituciones más, tanto del ámbito público como del ámbito privado. En este sentido también, a propósito del ámbito privado, podemos recordar que existe una ley que sanciona a las personas jurídicas por la comisión de delitos, y que les exige, no de manera obligatoria, pero en definitiva allí hay un estándar de establecer ciertos modelos de prevención, ciertos modelos de compliance, y nosotros como Fiscalía los evaluamos en definitiva, y por lo tanto también nos parece que desde allí debemos dar un ejemplo importante. Pero más allá de todo este marco normativo que sin duda es y ha sido fundamental para que nosotros convengamos en la necesidad de instaurar nuestro sistema de integridad y por lo tanto nuestro código de ética, hay una decisión institucional acá. Hay una decisión institucional que parte por el Fiscal Nacional, por cierto, de fortalecer la integridad y una cultura ética al interior de la institución. Esto se alinea con nuestro plan estratégico, que establece directamente que la labor del Ministerio Público requiere que se actúe con honradez e integridad, y que esto se vea reflejado en un actuar probo y transparente, ¿ya? Estamos hablando siempre de un sistema de integridad. Esto para nosotros es muy importante. El código de ética es un elemento fundamental en nuestro sistema de integridad, es un eje orientador en nuestro sistema de integridad, pero este trabajo no termina acá. Este trabajo continúa, continuamos por supuesto con el apoyo siempre del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, porque no queremos que en definitiva esto se quede ahí o se vaya a quedar en el recuerdo, es lo que menos esperamos. En definitiva, queremos que esto efectivamente forme parte de nuestra vida funcionaria, de nuestra vida en general, y por lo tanto, para darle vida, precisamente creemos que es necesaria la generación de un sistema que nos va a contribuir como un mecanismo de prevención, que no se piense únicamente como un mecanismo correctivo, como un mecanismo de prevención ante faltas a la probidad o hechos de corrupción, y además que nos va a ayudar a mejorar nuestras competencias éticas de todos los que integramos el Ministerio Público, orientándonos a tomar decisiones que en definitiva apunten al bien común. Y todo esto, todo este sistema que está compuesto por el primer elemento que el día de hoy tenemos el gusto de presentarles, lo importante es que se base en todo un esfuerzo participativo, que es precisamente el que ha iluminado la construcción de nuestro código. El sistema de integridad entonces tiene más componentes, tiene el código de ética que se organiza sobre la base de valores y principios que han sido recogidos en un proceso participativo y que establece un marco general respecto del actuar esperado de todos quienes integramos la institución, pero también este sistema tendrá una estructura, tendrá una plataforma, lo que es bien importante también, creemos en términos de beneficio
beneficio para los usuarios, que somos todos quienes integramos la institución, todos los fiscales, todos los funcionarios y funcionarias, que en definitiva van a tener la claridad de saber dónde recurrir para hacer consultas, para hacer denuncias, sentirse protegidos si hacen denuncias, y todo esto, por supuesto, debe contar con el necesario plan de difusión. Entonces, para construir este código de ética, ¿cómo lo queríamos hacer? Lo mejor posible, por supuesto, buscamos a quien tenía la mayor experiencia en esta materia. Y ya ha quedado claro, de acuerdo a lo que se comentaba previamente, que PNUD tenía la mayor experiencia en la materia, por lo tanto, nosotros generamos la necesaria alianza para obtener, como les digo, el mejor resultado posible. Y ellos nos dieron cuenta entonces de lo que había resultado mejor, de acuerdo a su experiencia, en las distintas elaboraciones de estos sistemas de integridad. Elaborarlo primero a partir de un diagnóstico que debía hacerse de manera participativa, que permitiera identificar los principales riesgos y amenazas que existían en materia de integridad. Como les digo, este diagnóstico contó con la participación de funcionarios, funcionarias, fiscales, asociaciones, tanto de fiscales como asociaciones de funcionarios y funcionarias, y también el aporte de externos a la institución, pero que en definitiva también es muy importante conocer la visión de ellos y de cómo nos ven. La metodología entonces, que es eminentemente colaborativa, sirve para definir cuáles son, o identificar más bien, las vulnerabilidades éticas y a la probidad más frecuentes, más recurrentes a la institución, a las que este código de ética debe prestar especial atención. Hicimos entonces una serie de actividades, focus group, entrevistas, encuestas, una participación con un fuerte énfasis regional, y esto es importante destacarlo porque no tuvimos pocos problemas en el desarrollo de esta tarea, y PNUD no tuvo pocos problemas en el desarrollo de esta tarea, considerando que desde octubre en adelante hemos estado en una situación de algunas conmociones en el país, por lo tanto no ha sido fácil, pero precisamente lo que ha venido pasando en el país también nos ha permitido profundizar el necesario proceso de reflexión que un instrumento y que un sistema como este requiere, por lo tanto también lo agradecemos. Se hizo una consulta interna, después de tener todo este diagnóstico pusimos el código a disposición de todos nuestros fiscales, funcionarios y funcionarias para que comentaran, para que votaran, y tuvimos muchas conexiones, muchas sesiones, muchas descargas del código de ética, como pueden ver ahí, y vistas del video de presentación. Por lo tanto, no puedo sino seguir agradeciendo toda la participación que hemos tenido para la elaboración de este importante instrumento. Tuvimos casi 6.000 votos emitidos, un promedio de 130 votos por principio de compromiso, siendo el más votado el de foco en la prevención, una calificación promedio de 4,21 de 5, siendo el compromiso más votado también el rechazo a cualquier forma de manifestación, y se recibieron también cientos de comentarios. Y tenemos entonces nuestro código de ética, cuyo índice solamente les presento acá, porque por supuesto queremos ahondar mucho más en él con posterioridad, más bien en los principios, valores, y por supuesto dentro del sistema nos preocuparemos de que esto se haga vivo en cada uno de nosotros que integramos la institución. Pero en definitiva está, como lo adelantaba el video, una introducción, los principios que orientan el sistema de integridad de los canales de consultas y denuncias, nuestra misión, nuestra visión y nuestros valores institucionales como la objetividad, el respeto, la probidad, la transparencia, nuestra visión de convertirnos en una institución o ratificarnos como una institución confiable y con vocación de servicio público, y nuestros compromisos con la integridad y la ética institucional, como ya se comentaba, desde el Ministerio Público hacia todos sus fiscales, funcionarios y funcionarias, y ahí tenemos todos los temas que estamos implementando de rechazo a cualquier forma de maltrato, acoso laboral, acoso sexual, las formas de discriminación, a promover el respeto a los derechos humanos, la diversidad, la inclusión, la equidad de género. Todo esto, en definitiva, es una sistematización de cosas que creemos que estábamos haciendo desde hace bastante tiempo, pero estamos muy orgullosos de decir que a partir de ahora
las sistematizamos y empezamos a ponerlos mucho más en práctica a través de un sistema de integridad que hemos generado, en definitiva, con la colaboración de todas y todos. Por lo tanto, simplemente vuelvo a agradecer la participación de cada una y cada uno de ustedes. Muchas gracias, Verónica. A ti, Marta, por la explicación. Y vamos a dar paso ahora a la intervención de un panel de autoridades relevante. Vamos a darle la bienvenida a este espacio de nuestra transmisión nuevamente a la excelentísima señora presidenta del Senado, Adriana Muñoz. Ella se va a referir en esta participación a la relevancia que tiene la integridad de la ética, específicamente en el funcionamiento del Poder Legislativo. Con posterioridad va a ser el Contralor General de la República, don Jorge Bermúdez, quien va a exponer sobre la integridad y la ética en las instituciones de la administración del Estado y también, por cierto, el fiscal nacional del Ministerio Público de Chile, don Jorge Abbott, que va a dar a conocer la importancia de la ética, de la integridad en la función de fiscales y también de todos los funcionarios. Este panel va a estar moderado por la directora de la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía de Chile, Marta Herrera. Marta, sigue usted por favor para moderar este panel que entiendo comienza con la presidenta del Senado. Marta. Muchas gracias nuevamente, Verónica. Queremos agradecer en esta oportunidad especialmente a las autoridades que hoy día nos han acompañado. Valoramos mucho su participación, como habíamos ya mencionado. Es un día sumamente relevante el día de hoy para nosotros como Fiscalía y por lo tanto contar con autoridades de este nivel para nosotros es sumamente importante. ¿Y por qué? Porque justamente para empezar a trabajar estos temas nos parece de la máxima relevancia conversar precisamente respecto de cuál es la importancia que tiene la integridad y la ética al interior de las instituciones públicas, sobre todo dentro de instituciones públicas que cumplen un rol tan fundamental en el Estado y en la sociedad como son las que cada uno de ustedes representa. En esa invitación, precisamente, de cuál es esta importancia y cuáles son los valores y cuáles son los principios que deben orientar el actuar de los funcionarios públicos, hemos querido precisamente invitar a estas distinguidas autoridades. Vamos a partir con el señor fiscal nacional del Ministerio Público, don Jorge Abbott Charme, quien tiene la palabra. Por favor, fiscal. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, saludar a la presidenta del Senado, al señor Contralor, al presidente de la Excelentísima Corte Suprema, que también nos acompaña esta mañana, y a todas las autoridades ya presentes, y como también a todos quienes están conectados con esta actividad. En primer lugar, quisiera agradecer, por cierto, ya a la señora presidenta del Senado y al señor Contralor por estar presente hoy en esta ceremonia tan significativa para nosotros, un momento muy significativo para el Ministerio Público. Y también hacer un reconocimiento al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y hacerlo en la persona de Marcela Río, quien ha participado ya en esta jornada, por acompañarnos en construir un sistema de integridad que, como bien lo ha señalado nuestra directora de la Unidad Anticorrupción, a quien también agradezco junto con todo su equipo por el trabajo realizado hasta ahora, pues bien nos ha permitido empezar a construir ya un sistema ya de integridad, uno de cuyos elementos hoy día estamos dando a conocer, que es el código ya de ética. Como se ha señalado, pues bien este código de ética se ha construido a partir de la colaboración, la participación de todos los fiscales y funcionarios del Ministerio Público y también, ¿no es cierto?, de personas de otros organismos públicos, también de la sociedad civil. Nosotros estimamos que contar con un efectivo y dinámico sistema de integridad en el Ministerio Público es una condición absolutamente necesaria para reclamar la legitimidad que exige la titularidad de la acción penal en representación de la sociedad. Creo que pocas instituciones tienen exigencias
éticas, exigencias de integridad mayores que el Ministerio Público. Son pocas. Ya bien lo señalaba Marta Herrera en su presentación. Nosotros reprochamos conductas de otras personas, instituciones, en el caso de las empresas, y exigimos que tengan sistemas de integridad precisamente para poder establecer sistemas de control y sistemas de prevención para actos de corrupción que tanto afectan a nuestra sociedad. Probablemente una de las crisis más complejas que hemos vivido en los últimos años tiene su origen precisamente en la falta de cumplimiento ya que hemos tenido como sociedad en materia de cumplimiento de altos estándares éticos. Y eso ha generado una indignación, una molestia de la ciudadanía que se ha expresado ya, públicamente y que hoy día nos tiene puesto en una condición y en una necesidad de dar una respuesta, y es lo que nosotros pretendemos hacer en el Ministerio Público. Este sistema de integridad es un sistema absolutamente dinámico que requiere un constante ayornamiento, una constante evolución, una participación permanente que se expresa hacia, ¿no es cierto?, el interior del Ministerio Público, pero también en compromisos que nosotros asumimos con la ciudadanía. Es decir, no solo hay compromisos que tomamos hacia el interior ya de la institución en términos de el buen trato, ya el poder tener políticas de prevención en materia, ¿no es cierto?, de acoso sexual, laboral, el reconocimiento del mérito de la carrera, la participación de las personas en, ¿no es cierto?, ser custodios de la integridad dentro de la institución, sino que también asumimos compromisos con la ciudadanía, y que es lo que a mí me interesaría en estas pocas palabras ya poder destacar. Nosotros tenemos, ¿no es cierto?, un compromiso especial con la ciudadanía. En particular el respeto, ¿no es cierto?, el buen trato, la igualdad en el trato a todas las personas. Las personas, cuando se aproximan al Ministerio Público, se aproximan en condiciones muy complejas, ya sea, ¿no es cierto?, en su calidad de víctima o en su calidad de imputado. Pues bien, ahí tenemos nosotros un claro compromiso ya con la comunidad, con quienes, ¿no es cierto?, tienen esa necesidad de vincularse con el Ministerio Público, de dar un buen trato, un tratamiento, ¿no es cierto?, con absoluta igualdad. También un absoluto y total compromiso con los derechos humanos. Esta institución, ¿no es cierto?, tiene ya como obligación fundamental el respeto fundamental de los derechos fundamentales, particularmente en el ejercicio de sus propias funciones. También el compromiso que tenemos con la comunidad dice relación con la transparencia y la rendición de cuentas. Es una exigencia hoy día de la ciudadanía y una necesidad para la legitimidad de las instituciones que existan adecuados sistemas, ¿no es cierto?, de transparencia y adecuados sistemas de rendición de cuentas. Y es así como nosotros hemos abierto nuestras cifras, hemos abierto ya todo nuestro trabajo a través de sistemas de comunicación con la ciudadanía que nos permiten tener un contacto directo con ellos, particularmente en lo que dice relación con las unidades, por ejemplo, de análisis criminal y foco investigativo, los fiscales que trabajan en SACRI, pues bien, son personas que están en constante contacto con la comunidad. Nos interesa, ¿no es cierto?, también el respeto, ¿no es cierto?, la promoción, como decía, a los derechos humanos, el respeto a la diversidad. Es fundamental también para una institución como la nuestra. Señalar, y al ir terminando ya, y agradeciendo la presencia de todos ustedes, el compromiso, ¿no es cierto?, de nuestra institución por tener sistemas de integridad que permitan lograr acceder, ¿no es cierto?, a que la comunidad le otorgue al Ministerio Público la legitimidad imprescindible para realizar, ¿no es cierto?, la función ya que le compete. Y aún más para también mantener la autonomía de esta institución, que es un elemento esencial para el funcionamiento ya, de la misma. Y eso va a ser posible solo en la medida que tengamos buenos sistemas, ¿no es cierto?, de integridad, buenos sistemas de rendición de cuentas, transparencia, ya de modo tal de
poder legitimar la posición que tenemos dentro del aparato del Estado. Y en eso, fiscales, funcionarios del Ministerio Público nos hemos comprometido, y hoy día tenemos un primer producto, un primer elemento de este sistema de integridad, que es el Código de Ética. Ya vendrán, ¿no es cierto?, ya la estructuración de todo el sistema, ¿ya?, que es una forma y una manera mucho más diversa y compleja de dar protección a las personas que realicen, ¿no es cierto?, ya denuncias al interior de la propia institución, promover que la existencia de conductas que no se condigan con los principios y los valores a los cuales estemos obligados, pues bien, reconozcan, ¿no es cierto?, un rechazo, ¿no es cierto?, de la propia institución. Por eso termino simplemente ya reiterando este compromiso como institución con estos valores fundamentales que deben presidir a nuestra institución, a la Fiscalía de Chile, y agradecer la presencia de todos ustedes y agradecer particularmente ya la presencia hoy de la señora Presidenta del Senado y del señor Contralor General de la República, quienes con sus palabras ya nos iluminarán además acerca del camino que probablemente tenemos que seguir recorriendo para poder ir construyendo y materializando cada día más este sistema de integridad al cual nos encontramos comprometidos. Muchas gracias. Muchas gracias, fiscal. Queda bastante claro la importancia que tiene y quizás la mayor relevancia, la mayor exigencia que existe para nuestra institución respecto de tener mayores estándares de probidad y de ética. Quiero recordarles que después de las intervenciones de nuestros 3 destacados panelistas, vamos a poder hacerles preguntas. Por lo tanto, ustedes tienen disponible ahí una sección también de preguntas para que nosotros podamos transmitirla a nuestros panelistas en la medida que el tiempo, por supuesto, nos alcance. Bueno, ahora vamos a ceder la palabra a quien tiene un muy importante rol también en esta materia, muy amplio, además desde la Contraloría General de la República. Por lo tanto queremos conocer su perspectiva y todo el trabajo que también la Contraloría ha hecho en esta materia. Por lo tanto, dejo con ustedes y agradezco nuevamente la participación y la asistencia del señor Contralor General de la República, don Jorge Bermúdez Soto. Gracias, Contralor. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a este panel, que comparto con la señora Presidenta del Senado, la señora Adriana Muñoz, y con el Fiscal Nacional del Ministerio Público, don Jorge Abbott. Es para mí un verdadero honor poder participar en la presentación del primer Código de Ética del Ministerio Público, elaborado con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Un código de ética forma parte de un sistema de integridad institucional que debería existir en toda organización, y en tal sentido, la iniciativa del Ministerio Público debería ser replicada por otras instituciones y también por todos los poderes del Estado. Un sistema de integridad, y en particular un código de ética, son necesarios porque la corrupción es una enfermedad que afecta o puede llegar a afectar a toda organización donde se ejerce algún grado de poder, sin distinción. Y esto vale tanto para las organizaciones públicas como privadas, para las de nivel nacional, regional o local, y si estas son con o sin fin de lucro. En consecuencia, lo primero que se debe reconocer en esta actividad es que la iniciativa y el liderazgo del Ministerio Público, del Fiscal Nacional y de su equipo debe ser replicado en todo el Estado al implementar este Código de Ética. Sin embargo, quisiera además aprovechar este panel para plantear unas breves reflexiones sobre el problema de la corrupción. En realidad, el problema de la corrupción no radica tanto en la afectación de una institución en particular, sino en que ella, la corrupción, al final afecta al sistema en su conjunto, es decir, afecta al sistema democrático. Se trata de una enfermedad, de un cáncer que corroe a la democracia desde dentro, y respecto de la que quisiera aquí señalar por qué cuando aumenta la corrupción, lo que se pone en riesgo no es solo el uso de los recursos públicos o el correcto uso de las potestades o poderes públicos de una institución. En realidad, lo que ocurre es que, mientras mayor sea el nivel de corrupción, mayor será la crisis de la democracia, y esto es lo realmente grave. La existencia de la democracia y el nivel de profundidad de esta en una sociedad se debe básicamente, desde mi perspectiva, y tal vez es un exceso de simplificación, pero se debe a 2 elementos: a la educación
y al nivel de desigualdad de la sociedad. Esta ecuación se ha venido debilitando sostenidamente en nuestra sociedad. La pandemia del COVID-19, lejos de aminorar la caída de los dos factores de la ecuación, solo los ha agudizado en el mundo y particularmente en nuestro país. Y brevemente quiero hacer referencia aquí a cómo se han afectado estos factores de la ecuación. En primer lugar, se ha afectado la educación. Si hacemos memoria, antes se decía que si una persona era capaz de terminar la escuela secundaria, el liceo, probablemente podría desarrollar su carrera en un banco o en una empresa. Hoy día es posible que las tasas de alfabetización, de escolaridad o de titulación en carreras técnicas y profesionales sean las mejores de nuestra historia como país. Sin embargo, y precisamente a propósito del impacto de la pandemia en el mundo del trabajo presente y futuro, tengo serias dudas de si muchos de nuestros compatriotas titulados podrán efectivamente ejercer su título y sobre todo si podrán proyectar su vida a partir de él. Me preocupa profundamente que si antes de la pandemia existía una desalineación entre el mundo del trabajo y el mundo de la educación, hoy día derechamente esa desalineación sea total. Creo que como jefe de una institución puedo afirmarlo. Otro tanto ocurre con la educación escolar, y esto es más grave todavía. La brecha digital en el mundo escolar no es sino una forma eufemística de referirse a la desigualdad en las familias chilenas. Esta brecha, por mencionar una causa, ha ocasionado que tengamos niños, niñas, jóvenes, adolescentes, que derechamente hoy 27 de agosto, este día tan importante de presentación de este código de ética, hoy día estos escolares no están recibiendo educación. No pretendo aquí en realidad hacer una interpretación de la Constitución, que está todavía vigente, pero la Constitución dice expresamente que la educación básica y la educación media son obligatorias, debiendo el Estado financiar un sistema gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a ella de toda la población. Con esta cita no quiero generar un malentendido, no pretendo decir que se deba retornar a las clases presenciales. Eso no me corresponde a mí decirlo, por cierto. Lo que digo es que se trata de un deber del Estado, el de garantizar que todos los escolares del país estén recibiendo educación en estos momentos, hoy día, cosa que en la práctica, por la brecha digital y también por muchas otras razones, no es así. El segundo elemento es la desigualdad, porque aquí se produce una paradoja en nuestro país, ya que más pobre, más igualitario, era igualdad en la pobreza y en el desconocimiento de que otros sí lo pasaban mejor. Vamos a ver cómo salimos de la pandemia en realidad, pero en estos momentos en que el país en realidad es más rico que nunca en su historia, el reclamo fundado de la ciudadanía por mayores niveles de igualdad nos deja la impresión, o a algunos les deja la impresión, de que no hubiéramos avanzado mucho en esta materia y que en realidad en este tiempo de vida democrática los niveles de desigualdad solo hayan aumentado. Esto parece a ojos de algunos como una muestra de injusticia o hasta de ingratitud por parte de la población, pero es precisamente porque hoy día sí sabemos que la vida puede ser mucho mejor que el reclamo por mayores niveles de igualdad es más que justificado. Todo esto afecta a la profundidad y desarrollo de la democracia. Entonces, una sociedad con una democracia débil es como un cuerpo con bajas defensas. Es un organismo que se enferma más, y esa enfermedad crónica se llama corrupción. El virus de la corrupción se alimenta de varias fuentes, así como la diabetes se alimenta de los malos hábitos alimenticios. El de la corrupción se alimenta de otros factores, pero que aquí los voy a agrupar en un solo concepto, y que propongo denominar como la desaprensión de la sociedad. La desaprensión se define aquí como la falta e individualista creencia de que lo que uno haga o deje de hacer no tiene efecto, lo que uno haga como ciudadano, como funcionario, como trabajador. Y por lo tanto, da lo mismo si se hace o no. Esa desaprensión es una falta de interés en lo público, de los efectos y consecuencias que tienen nuestras acciones y omisiones en la vida en sociedad. Y pensamos que nosotros como individuos no tenemos incidencia en esa vida en comunidad. Esa desaprensión respecto de lo público se puede ver incluso en quienes viven en y de lo público, pero en esta ocasión lo voy a acotar a lo que denomino la cuadriga de la desaprensión. En primer lugar, una desaprensión cívica o democrática, que se traduce en esa falta de participación, en no reconocer a la autoridad como legítima, en no votar, en no pagar impuestos, o usar artimañas más o menos legales para no pagarlos, en evadir el transporte público, etc. Todos estos son ejemplos de esa desaprensión, como si diera lo mismo realizar o no cada una de estas conductas.
Ahora bien, cuando se trata de autoridades de personas y de posiciones y personas con posiciones de poder, esa desaprensión es mucho más grave. ¿Qué se puede esperar del ciudadano común cuando sus propias autoridades incurren en el uso desviado de su poder, que no es sino una forma de corrupción? En segundo lugar está la desaprensión laboral, que nos afecta a todos. No hacer el trabajo, sacar la vuelta y pensar que da lo mismo si se hace o no, si se hace aquello para lo que se está pagando o no se hace, si se pasa 1 horas en redes sociales o no. La cultura del trabajo mal hecho campea en muchos lugares. Todos la hemos visto o la hemos padecido o hemos sido parte de ella y a veces parece que no le importa a nadie. En tercer lugar de la cuadriga está la desaprensión ambiental, que es un tema de interés personal. No sabemos cómo funciona el medio ambiente y damos por evidente que los servicios ambientales que nos proveen van a estar siempre. Esto ha llevado a una crisis que yo creo que en realidad es terminal, pero que como no la vamos a ver, porque afectará sobre todo a generaciones futuras, no nos importa. Ojos que no ven, corazón que no siente, dice el refrán. Esta es una actitud cínica que ha sido la más perjudicial para la protección del ambiente, que no es sino la protección de los fundamentos naturales de la propia existencia humana. Finalmente, la desaprensión comunitaria. Como hemos sustituido el conocimiento personal por el virtual, nuestra desafección por el otro, por el vivir en comunidad y por la preocupación por los demás, nos llevan a pensar que las acciones u omisiones personales no importan o no tienen impacto en el otro ni en la comunidad. La pandemia y las medidas de distancia física que ésta ha impuesto probablemente llevarán a exacerbar esta clase de desaprensión, perdiéndose en algunos sectores de la sociedad el sentido de vivir y pertenecer a una comunidad. ¿Cómo se arregla todo esto? Es muy difícil de decir. La verdad es que yo no lo sé. Y tampoco existe una receta única y por ciento, este propio análisis que estoy haciendo puede estar equivocado. De hecho, quienes me escuchan tienen todo el derecho a no estar de acuerdo con lo que estoy diciendo. Se puede decir en realidad que todos pueden opinar sobre las soluciones a la corrupción, todos los integrantes de la sociedad pueden tener una cuota de razón, pero en realidad nadie tiene toda la razón. Sin embargo, si es esto algo en que estamos todos de acuerdo, es decir, en que la corrupción es realmente un problema, lo que tenemos que hacer es acordar y pactar una solución común que nos permita salir de este atolladero, que está en realidad socavando nuestra democracia. No hacer nada o negarse ante el problema será el caldo de cultivo para soluciones fáciles, basadas en eslóganes, donde el populismo, el nacionalismo y el negacionismo, 3 ismos muy sospechosos, por cierto, van a aparecer a la vuelta de la esquina. Y con todo esto vuelvo al inicio, creo que lo que deberíamos comenzar haciendo es reforzar la ecuación virtuosa de la democracia. En primer lugar, con educación, y aquí coincido con las palabras del fiscal nacional. La educación en todo nivel debe estar basada en valores, como los derechos humanos, y en el valor mismo de la democracia, y que además esta educación sirva para algo. La premisa debería ser que se debe poder vivir del trabajo, y la educación debe permitir acceder a ese trabajo. Desgraciadamente, no muchos pueden decir eso hoy día. Creo que la situación sería totalmente distinta para la integridad si tuviésemos mejor educación. Por ejemplo, una administración pública mejor formada. O, viéndolo desde el punto de vista de la educación escolar, con mejores profesores, mejor pagados, mejor preparados y más motivados, y como consecuencia de todo eso, con un mayor reconocimiento social. Con todo eso, probablemente los escolares hoy día sí estarían en clases, aunque fuesen virtuales, y probablemente tendrían mejores herramientas para la vida. Y en segundo lugar, con una mayor igualdad. Y aquí no hay fórmulas mágicas. La desigualdad se combate con redistribución e igualdad de oportunidades. En ambas cosas estamos muy al debe en nuestra sociedad, pero como todo esto puede considerarse como demasiado político y por tanto inconveniente para ser dicho por un contralor, prefiero por ahora no ahondar en este punto. En definitiva, el acto que hoy presenta un código o un primer código de ética del Ministerio Público, lo que quiere decir es que probablemente más adelante, en unos años más, habrá otros códigos y correcciones y mejoras a este. Y esto tiene todo el sentido, ya que la corrupción es un flagelo que muta y que si fuera un virus se iría transformando, tendría nuevas cepas, por lo que las herramientas de prevención y de represión deben hacerlo también. En consecuencia, el Código de Ética del Ministerio Público probablemente en unos años más deberá ser modernizado y puesto al día.
Por supuesto, esta observación no le quita mérito a la decisión del fiscal nacional de contar con esta herramienta. Por el contrario, pone de manifiesto la relevancia de la integridad, de la probidad y de la lucha contra la corrupción que tienen las instituciones, en todas las instituciones públicas, pero que en primer lugar comienzan por casa, con la decisión del jefe o líder de la organización. Tone from the top, lo llaman los anglosajones. Con esto concluyo. Cuando hablamos de la integridad en un país, o de la otra cara de la moneda, de qué tanta corrupción hay en una sociedad, podemos debatir un largo rato sin llegar a acordar si debemos ver el vaso medio lleno o medio vacío. Yo los invito a verlo desde otra perspectiva, como una alerta para la democracia, que es en realidad la única forma de vivir pacíficamente en una sociedad. Por eso es tan importante este evento, la presentación del primer Código de Ética del Ministerio Público. Felicitaciones por eso. Muchas gracias al señor Contralor por esta muy interesante reflexión que de hecho nos amplía la mirada de lo que estamos conversando. Así que le agradecemos mucho al Contralor General de la República. Y para terminar, vamos a seguir con quien cumple también un rol fundamental, nada fácil por lo demás, que es la presidenta del Senado, la honorable senadora señora Adriana Muñoz Dálvora, quien también viene a materializar nuestro enfoque de género, ¿no? Así que los dejamos precisamente con la honorable senadora, a quien agradecemos nuevamente desde la Fiscalía que se haya dado el tiempo para participar en esta importante actividad nuestra. Senadora, tiene la palabra. Bueno, muy buenas tardes ya. Un muy cariñoso saludo a nuestro anfitrión, el fiscal nacional, don Jorge Abbott, a mi colega de panel, el Contralor Nacional, don Jorge Bermúdez, y por cierto a todas y todos quienes hoy día participan en este encuentro. Felicitar a Marcela Ríos del PNUD, que han desarrollado un trabajo muy importante en la elaboración de este nuevo Código de Ética, y por cierto también a Marta Herrera, directora de la Unidad Especializada de Anticorrupción de la Fiscalía. Se me ha convocado a poder compartir con ustedes un tema que se refiere a la relevancia de la integridad y la ética en el funcionamiento del Poder Legislativo. Y para aquello parto señalando que la democracia y sus instituciones enfrentan tiempos difíciles. Si bien se ha asentado en el mundo la convicción de que la democracia es el sistema de gobierno que mejor respeta los derechos fundamentales, diversos estudios muestran situaciones preocupantes. Por una parte, la extensión de gobiernos que bajo formas democráticas devienen regímenes sino francamente autoritarios, con prácticas que riñen contra sus principios fundamentales. Por una parte, hay en esto, por cierto, varias situaciones que nos parecen importantes destacar como preocupantes. Por una parte, la extensión de estos gobiernos, y por otro lado, que hay un desencanto de la población que aprecia que la democracia, en su versión representativa, no está respondiendo cabalmente a sus intereses. Es lo que Manuel Castells ha llamado la ruptura. Respecto de este último fenómeno, hay un sinnúmero de matices y explicaciones. Voy a mencionar solo algunas. La percepción de que la soberanía se diluye por la permanencia en entidades supranacionales. Se aprecia la brecha entre élites globales y sectores populares marginados, con mucha incertidumbre y temor, que fue lo que detonó, en mi opinión, el Brexit en el Reino Unido. También la sensación de que en general la política ha perdido poder en el mundo. Los problemas, como señala Bauman, parecieran no resolverse en el ámbito local, sino que el poder real se encuentra ajeno a la expresión democrática en instancias financieras globales y multinacionales. Y por último tenemos
factores locales específicos, dentro de los cuales cobra una gran relevancia la corrupción como un elemento sustancial a la hora de explicar el desencanto de muchos ciudadanos con la democracia y sus instituciones. Esto hace que la ética en el ámbito público y particularmente en las prácticas parlamentarias sea sustantiva. La transgresión a sus principios y reglas socava no solo el prestigio de uno o más legisladores o de sus partidos, sino también el de la democracia representativa y sus instituciones. El máximo riesgo en esta materia es que la ciudadanía perciba que sus representantes no le representan porque sus intereses son otros, los del establishment, como señala Owen Jones, en un texto del mismo nombre, o los propios. Señalo entonces, en primer término, mi convicción de que la ética es parte sustantiva de la función parlamentaria y fundamental para la legitimidad de la institución de la que somos parte, y en un plano más amplio de la propia democracia, en su versión representativa como sistema de gobierno. No es casual que en muchos casos la proliferación de este tipo de conductas reñidas con la ética o francamente corruptas abren camino a líderes populistas o autoritarios que prometen procesos refundacionales. Dicho eso, debo decir que estimo que en nuestro país hemos dado sucesivos pasos para avanzar en resguardar la ética como principio rector y sancionar los casos de corrupción. Durante los últimos años se han dictado numerosas leyes y ha avanzado en muy diversos ámbitos. Solo a título ilustrativo podemos citar la Ley 19.653, que incorporó en la Ley Orgánica del Congreso Nacional una disposición general sobre inhabilidades en su artículo 5A, que obliga a los parlamentarios a restarse de participar en un asunto cuando estime que existe un interés comprometido. Más adelante me referiré con mayor extensión a este punto. Por su parte, la Ley 20.088 estableció en diversos textos la obligación de la declaración de intereses y patrimonio y modificó el Código Penal, tipificando el enriquecimiento ilícito. Lo anterior vino a cumplir con la Convención Interamericana contra la Corrupción, que exige a los Estados partes tipificar en su legislación como delito el incremento del patrimonio de un funcionario público con significativo exceso respecto de sus ingresos legítimos durante el ejercicio de sus funciones y que no pueda ser razonablemente justificado. En esta materia de declaraciones de intereses y patrimonios, hubo también diversas normas que fueron masificando y regularon con más detalle sus contenidos. Otro hito en esta materia es la denominada la Ley del Lobby, la 20.730, también largamente discutida y que vino a transparentar la gestión de intereses particulares. La Ley de Transparencia en la Función Pública es otro paso sustantivo que permite que hoy prácticamente todo lo concerniente a la administración de los entes públicos, el uso de sus recursos y sus actuaciones se encuentren en Internet y puedan ser revisadas, al tiempo que es posible obtener información que no se encuentra en los portales a través de consultas directas. Año a año, el Senado recibe y responde alrededor de 200 consultas de este tipo, tanto de ciudadanas como ciudadanos y de medios de comunicación. Asimismo, cada institución ha elaborado o reforzado sus propias normas sobre ética. En el caso del Senado, la Ley 20.447, junto con crear el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias y el Comité de Auditoría, destinados a regular y fiscalizar el uso de los recursos públicos destinados al ejercicio de la función parlamentaria, incorporó el artículo 5b de la Ley Orgánica del Congreso Nacional
la mención a que el reglamento debería incorporar una comisión de ética. Nuestro esfuerzo en este plano ha ido más allá. A través de un convenio de colaboración con el PNUD y el Grupo Bicameral de Transparencia, se comenzó a trabajar en dos iniciativas paralelas. Por una parte, en los reglamentos de participación ciudadana de cada corporación. Este reglamento organiza las distintas instancias como la participación en comisiones, audiencias, foros, reuniones virtuales en regiones y el Congreso virtual. Asimismo, en ese marco, se ha comenzado a diseñar e implementar un sistema de integridad. Ello forma parte de un esfuerzo tripartito de la Cámara de Diputadas y Diputados, la Biblioteca del Congreso Nacional y el Senado. Estamos en la misma línea, al parecer, con la Fiscalía, con el Ministerio Público. El proyecto, más que la sola generación de un código de ética, pretende también promover una cultura ética para funcionarios, parlamentarios y asesores, aplicando la metodología internacional en la materia como un alto componente de participación. Se soporta este sistema en una estructura orgánica a cargo de un comité de integridad con un coordinador general y que incorpora además delegados del personal elegidos y también monitores. Esperamos que este esfuerzo se ponga en marcha en los próximos meses. Estamos, por cierto, asesorados y trabajando en conjunto con el PNUD, que ha marcado esta línea de integridad, como lo ha hecho también el Ministerio Público. Paralelamente, la Comisión de Ética del Senado se encuentra trabajando en un nuevo código de ética parlamentario que perfeccione y actualice la normativa vigente. Vale decir, estamos trabajando en diversos ámbitos, en un esfuerzo mancomunado por establecer los mejores estándares, de forma que más que el mero reemplazo o perfeccionamiento de las normas, generemos un sistema de trabajo que permita fortalecer una cultura de la integridad y la ética al interior de nuestra corporación. Son avances sustantivos tanto en la regulación de conductas ilícitas, cuanto en fortalecer también el control social, que estimo resulta fundamental en inhibir conductas ilícitas o reñidas con la ética. Hoy cada asunto está sujeto al escrutinio público y de los medios de comunicación, y ello, por cierto, es un aspecto muy positivo. Sin embargo, creo que aún se puede avanzar en algunos mejoramientos. En materia de transparencia, siempre es posible, aportando más información, desagregando y entregando más detalles. Se puede seguir avanzando en aquello. En esta materia, como es sabido, resulta necesario zanjar una antigua discusión acerca de si se concentran las labores de supervigilancia en el Consejo para la Transparencia o se crean instancias similares, bajo estándares comunes en cada órgano autónomo. Considero que la ley del lobby también merece una revisión a varios años ya de su aplicación. Estimo que fue un paso significativo respecto de la absoluta falta de regulación anterior, pero quedó corta al regular solo las audiencias presenciales, excluyendo contactos vía mail, telefónicos, videollamadas o streaming, como se ha popularizado por estos días. Hay que analizar otro tipo de contactos, hay que analizar que otro tipo de contactos merecen ser transparentados, pues está claro que no es necesaria una reunión personal para que haya comunicación entre gestores de intereses y los parlamentarios y parlamentarias. En el mismo sentido, me parece pertinente avanzar también en la relación entre el ámbito privado y lo público. Hay ahí también aún mucha opacidad sobre acciones que pretenden influir en las decisiones públicas. Por ejemplo, los especialistas, expertos e invitados a las sesiones de las comisiones del Congreso Nacional deberían declarar obligatoriamente sus vínculos con entidades en las materias en que se exponen y se tramitan en el Congreso. No es lo mismo escuchar a un experto que se identifica como investigador o académico
al que se le suponen por tanto opiniones objetivas y carentes de intencionalidad, pero que puede en el ámbito privado tener relaciones profesionales y comerciales con alguna actividad con interés en la materia tratada. Lo mismo con algunas entidades privadas u organizaciones que incluso hacen campañas públicas contra o a favor de iniciativas legales. ¿Quién las financia? ¿A qué intereses responden? ¿Es tan imparcial su opinión técnica? Ciertamente es importante que ello se regule, pues constituye otra forma, a veces más velada, de intentar influir en las decisiones. También debemos generar una mejor definición de interés directo e interés general. El inciso primero del artículo 5A de la Ley Orgánica del Congreso Nacional señala con bastante precisión el ámbito que está vedado para los legisladores en el sentido de promover o votar materias en las que tengan interés directo o sus parientes. Sin embargo, el inciso segundo de la misma norma lo relativiza bastante, al permitir participar cuando se trata de asuntos que atañen en forma general a un gremio o actividad. Como quiere que sea, por definición, la ley es una manifestación de carácter general y resulta demasiado amplia la contraexcepción que se ha suplido a través de los códigos de ética y del uso cotidiano, pero sería mejor precisarlo con más detalle. Estimadas amigas, amigos, señoras, señores participantes, como decía en un comienzo, nos encontramos en una época compleja y tremendamente desafiante. En buena hora, la ciudadanía exige mucho más de sus autoridades y tolera mucho menos de nosotros. Espera conductas intachables y recela de toda vinculación con intereses particulares, que distraigan a las autoridades del objetivo de que las decisiones que se adopten se orienten exclusivamente al bien común. Los casos de corrupción y las faltas de ética son claramente un hecho que se aparta de ese objetivo básico del servicio público y que deben ser perseguidos y sancionados. Pero también debemos seguir trabajando porque esas conductas sean cada vez más parte del deber ser, de una cultura del cumplimiento, no solo de las obligaciones jurídicas, sino sobre todo de nuestras obligaciones éticas. Ello redundará, por cierto, no solo en una mayor eficiencia y eficacia de la gestión pública, sino también en una mejor percepción de la propia democracia, que en último término resulta afectada cada vez que las autoridades públicas se apartan de sus deberes y responsabilidades. Muchas gracias por la invitación y, por cierto, es un tema que nos convoca y nos obliga a todos los servidores públicos. Muchas gracias. Muchas gracias a la presidenta del Honorable Senado de la República, señora Adriana Muñoz Gálvora. Hemos escuchado un panel de muy interesantes exposiciones. Escuchábamos en primer lugar al fiscal nacional focalizado en lo que estamos nosotros hoy día, que es el lanzamiento de nuestro código de ética como primer elemento de nuestro sistema de integridad y por lo tanto los compromisos que ello conlleva y los altos estándares que existen para cada uno de quienes integramos esta institución. Luego escuchábamos al Contralor con una reflexión bastante profunda respecto de la relación entre la corrupción, o más bien la lucha contra la corrupción, y la democracia, concretándolo además en la situación que estamos viviendo, en las crisis que hemos estado viviendo en el último tiempo y que seguimos viviendo en nuestro país. Y finalizábamos con la presidenta del Senado, quien nos da cuenta de la visión desde precisamente la ética parlamentaria, la democracia representativa, nos da cuenta también de los avances que han existido en la materia, que sin duda todos los reconocemos, pero también reconocemos que todavía nos falta, ¿verdad? Que todavía nos falta y que, por lo tanto, ningún esfuerzo debe ser dejado de lado, todo esfuerzo se agradece en esta materia, todo esfuerzo será bienvenido y en eso estamos. Y precisamente en relación a las
últimas exposiciones en relación precisamente al ámbito de la democracia, la primera pregunta que nos llega es para los tres panelistas, desde su rol, y tiene que ver precisamente con cómo estos temas de ética, de probidad, de transparencia, en definitiva, se van vinculando fuertemente, y en la medida de que no se fortalezcan, no se traten adecuadamente, se va generando una crisis de confianza en las instituciones, y me parece que es un tema bastante contingente de tratar en estos momentos que hemos estado viviendo en el último tiempo. Y la pregunta, nada fácil a responder por cada uno de los panelistas, es ¿cómo creen desde su rol y quizás también desde lo general, porque es un ámbito en que todos los ciudadanos y ciudadanas podemos opinar, ¿no? ¿Cómo creen que se puede superar este problema de desconfianza que existe actualmente en las instituciones? Y vamos a partir esta vez con la honorable senadora Muñoz, presidenta del Senado. Senadora, por favor. Bueno, creo que todas las exposiciones que hemos escuchado esta mañana apuntan justamente a la búsqueda de instrumentos, de elementos que blinden o que intenten blindar nuestras instituciones del virus de la corrupción. Muy bien decía el señor Contralor Jorge Bermúdez en su intervención que la corrupción es un virus. Yo lo comparto plenamente porque la aportamos los seres humanos. No son las instituciones las corruptas, somos los seres humanos, los que somos parte de esas instituciones, los que portamos este virus y impregnamos los procesos, impregnamos las tomas de decisiones de este virus. Y es por eso entonces que tenemos que construir contrafuegos. Los códigos de ética son un contrafuego, las normas legales que hemos ido desarrollando son un contrafuego que busca, por cierto, impedir que el virus impregne, en el caso del Parlamento, la toma de decisiones, que los grupos de presión se instalen en la redacción, incluso, como hemos visto en algunos episodios bastante poco felices, por decirlo de alguna manera, en que se llegan a dictar indicaciones a algunos cuerpos legales. Hemos visto la lamentable ley de pesca, que sencillamente da pérdida de legitimidad justamente porque se vio rodeada de una situación de presión ya casi descarada de grupos de intereses económicos. Entonces, por cierto que esta es una tarea en que estamos todas las instituciones en la búsqueda de fortalecer los principios éticos en cada una de las instituciones y castigar fuertemente la corrupción. Creo que el código de ética que nos ha presentado el señor fiscal nacional, por cierto, va en esa línea, en una institución de tanta relevancia, como él mismo señalaba, como es el Ministerio Público. Por cierto, el señor Contralor tiene la facultad de supervigilar, de llevar, a auscultar en profundidad lo que cada una de las instituciones hacemos. Y también el Parlamento está avanzando en un código de ética similar al que hemos conocido hoy día desde la Fiscalía Nacional. Tenemos, yo creo, la exigencia cultural, la exigencia social, económica del siglo XXI para realmente construir estos cortafuegos en cada una de nuestras instituciones, pero por sobre todo avanzar en consolidar los principios éticos de las instituciones, porque como yo dije en un inicio, la democracia está en peligro, y uno de los elementos que contribuye a tener a este sistema que quizás es lo mejor que la humanidad ha construido en materia de resguardo de derechos fundamentales de la humanidad, es justamente uno de sus peligros es la corrupción. Entonces yo creo que hay que estar alerta, hay que seguir construyendo instrumentos, mecanismos que castiguen fuertemente los hechos de corrupción en cada una de nuestras instituciones. Gracias, senadora Muñoz.
Le pregunto ahora al Contralor, no obstante que reflexionó bastante respecto del tema, incluso nos habló de una crisis terminal, pero quisiera saber si, en su opinión, existe efectivamente alguna fórmula de recuperar la confianza en las instituciones que tanto necesitamos en estos momentos. Contralor, por favor. Sí, gracias Marta por darme la oportunidad de volver a usar la palabra. Si yo dije crisis terminal porque me refería al medio ambiente, ¿no? No lo digo ahora, no lo vamos a ver ninguno de nosotros, pero si seguimos así, usando el medio ambiente como lo usamos, probablemente en 200 años más, 300 años más, ya no vamos a conocer, no reconoceríamos a la Tierra. Eso es lo que quiero decir. Pero del punto de vista de la pregunta, en particular, cómo se recupera la confianza en las instituciones públicas, lo primero que yo quiero hacer es suscribir lo que dijo la presidenta del Senado. O sea, y por eso mi reflexión, la democracia está en peligro. Y como ella misma dijo, yo también estoy totalmente de acuerdo, este es el mejor sistema en virtud del cual la humanidad que ha concebido para poder organizarse. Y nosotros tenemos una historia reciente muy triste que yo creo que nos hace, o nos debería llevar a simplemente concluir que el sistema democrático es el sistema en donde de mejor manera y de manera más pacífica los chilenos y chilenas hemos aprendido a vivir. Dicho eso, teniendo ese marco, yo quisiera responder ahora a la pregunta, ¿cómo se hace? La confianza es esencial para poder vivir en sociedad. Si no hay confianza en el otro, en la otra, no es posible tener una vida más o menos tranquila, una vida digna, una vida con felicidad. Eso es esencial. Si uno no confía en el otro, es muy difícil poder desarrollarse. Y en el ámbito público ocurre lo mismo. Es necesario que uno pueda confiar en sus autoridades y que pueda confiar en aquellas personas que encarnan posiciones de poder. Esto se deteriora cuando la autoridad, la persona que ejerce el poder, dice que va a hacer una cosa y termina haciendo otra. Es como si ustedes en el Ministerio Público hubiesen dicho, vamos a trabajar en un código de ética y nunca sacamos el código de ética o nunca hubiesen llegado a este evento tan importante. Es decir, debe haber una coincidencia entre lo que se dice y lo que se hace, y sobre todo en esta sociedad actual donde todo es transparente, es más evidente esa falta de coherencia de la actuación pública. La manera, entonces, creo yo, de recomponer la confianza es haciendo lo que corresponde hacer, aquello para lo cual estamos mandatados en nuestros distintos roles, hacerlo de la mejor manera posible y tratar de no generar una expectativa que vaya más allá de aquello que nos corresponde. Yo creo que entonces hay que hacer lo que se dice que se va a hacer y no más que eso, pero tampoco no menos que eso. Y también yo aquí diría otra cosa, yo creo que las acciones que nosotros desarrollamos como funcionarios públicos o como personas que estamos en una posición de autoridad, tenemos que usar el siguiente método, que no es un método original mío, sino que es un método que lo he escuchado en tantas conferencias en que he estado relacionadas con el tema. Y es, nosotros deberíamos pensar cómo nuestra acción de hoy día va a ser evaluada en el futuro. Nuestras acciones de hoy van a ser juzgadas desde el punto de vista de la integridad con los ojos del futuro. Por lo tanto, en unos años más, a lo mejor cosas que hoy día se están haciendo y que nos parecen perfectamente normales, el día de mañana van a aparecer como totalmente fuera de lugar. Piensen ustedes que antes habían tantas conductas que eran toleradas de parte de la autoridad, de las autoridades públicas que hoy día nos parecen inconcebibles. O sea, yo acá en la Contraloría les puedo decir, ¿cuántas veces he escuchado el mismo reclamo de funcionarios que a uno le dicen, pero siempre se hizo así, siempre esto se hizo así? Y en realidad eso es simplemente demostrativo de no darse cuenta que la sociedad va cambiando, de que Chile va cambiando. O sea, creo que la mejor prueba de eso es cómo ha cambiado nuestro país desde octubre del año pasado hasta ahora. Y yo creo que hay que usar ese prisma de pensar cómo esto el día de mañana va a ser juzgado. Eso por ahora, Marta. Muchas gracias, Contralor. Y finalizamos la misma pregunta para el Fiscal Nacional. Fiscal, por favor. Muchas gracias. Bueno, me adhiero al método que nos propone el Contralor. Creo que es una buena forma de poder tomar decisiones pensando, digamos, cómo estas pueden ser evaluadas en el futuro. Si uno mira, hasta hace poco tiempo atrás, como bien decía el Contralor, había situaciones que eran perfectamente normales y que hoy día son absolutamente inaceptables. El avance que ha tenido, ¿no es cierto?, y la mayor exigencia que tiene la sociedad respecto de las conductas de sus autoridades, creo, digamos, que exigen ya tener decisiones
muy transparentes, muy fundadas y muy coherentes, ¿ya? Pero yo destacaría también de que esto es perfectamente aplicable al mundo privado. Hoy por hoy, lo he repetido ya con algún cansancio, ya hoy por hoy nuestra sociedad ya se organiza ya y distribuye los bienes, servicios y consumo a través del mercado, y el funcionamiento del mercado es un elemento central dentro del funcionamiento de la sociedad. Y es dentro del funcionamiento del mercado donde también encontramos ya conductas que son necesario ya el precaver, ya que existan, digamos, conductas que alteren el normal funcionamiento del mercado, que es el elemento esencial para ya la erradicación de la riqueza o de la pobreza dentro de nuestra sociedad. Entonces, la incorporación de nuevos tipos penales como la administración desleal, la buena investigación y la investigación, ¿no es cierto?, en tráfico de influencia, en el uso de información privilegiada, ya creo, digamos, que es un desafío importante, particularmente, ¿no es cierto?, para el Ministerio Público. Y desde el punto de vista del Ministerio Público hemos visto cómo en el último tiempo hemos avanzado también legislativamente en ir agravando la penalidad de una serie de conductas que antiguamente tenían una penalidad que en definitiva derivaban en impunidad. En consecuencia, a nuestro juicio, el combate contra la corrupción es una de las maneras, ¿no es cierto?, de devolver la confianza perdida ya de los ciudadanos, ya cerrando ya la mayor cantidad de oportunidades para delinquir y fortaleciendo las atribuciones de las entidades de control ya a nivel preventivo como la Contraloría o a nivel represivo como la Fiscalía. Nosotros hemos reclamado en algunos temas la posibilidad de ejercer ya la acción penal que hoy día se encuentra radicada en algunos órganos ya de la administración y algunos órganos autónomos, porque también ahí se percibe una forma desigual. Lo que plantea, ¿no es cierto?, el Contralor es extraordinariamente razonable. Tenemos que ser coherente con lo que nosotros, ¿no es cierto?, anunciamos que vamos a hacer y con lo que hacemos, ¿no es cierto?, en definitiva. Y yo creo que ahí el Ministerio Público tiene un desafío importante y una responsabilidad muy principal y que nosotros la asumimos. Hace pocos días atrás, hace menos de un mes, hemos dictado criterios de actuación ya que generan estándares muchísimos más altos, digamos, para la investigación y la persecución ya en este tipo de delitos, precisamente tratando de responder a esta legítima expectativa y este legítimo reclamo que tiene la ciudadanía de no tolerar conductas, ¿no es cierto?, que probablemente hasta hace poco tiempo eran de común ocurrencia, pero que hoy día son absolutamente inaceptables. Y en eso estamos ya comprometidos como institución. Gracias, Marta. Gracias, fiscal. Vamos a, por tiempo también, hacer una pregunta más a cada uno de los panelistas. Vamos a comenzar con el Contralor, que me avisan por interno que tiene una audiencia, por lo tanto tenemos que aprovecharlo estos últimos minutos. Y para el Contralor, el público pregunta respecto de la fiscalización de la Contraloría en los tiempos de pandemia. Sabemos que los tiempos de pandemia, la crisis que estamos viviendo exige que se relajen un poco los controles, ¿no?, que en general las instituciones públicas realizamos para nuestras distintas actuaciones. ¿Qué hace la Contraloría? ¿Cómo lo ve la Contraloría esta situación, en definitiva, en que hay que ser empático, ¿no?, con lo que está pasando, pero en definitiva también tienen un rol de fiscalización que es sumamente necesario e importante? Sí, gracias por la pregunta. Me parece que es muy pertinente poder contar brevemente cómo lo hemos hecho. O sea, para empezar, lo primero que tengo que decir es que sí hemos fiscalizado. O sea, la Contraloría, si bien es cierto, en un buen porcentaje de sus funcionarios está con teletrabajo o trabajo remoto, la verdad que nosotros adaptamos nuestro plan de fiscalización. Para los que no saben, cada año nosotros tenemos un plan de fiscalización. El año pasado habíamos formulado el plan para el 2020, hacia fines del año, y si ustedes se recuerdan, si uno hubiese proyectado un 2020 normal, hubiese pensado, bueno, este año había elecciones municipales hacia fin de año, ¿no? Entonces el plan de fiscalización estaba sobre todo enfocado en el mundo municipal para poder determinar
sobre todo cuál era la situación financiera de las municipalidades, y teníamos un plan diseñado bien bonito porque abarcaba prácticamente todas las municipalidades de Chile. Eso lo tuvimos que cambiar totalmente y adaptarnos a la fiscalización, sobre todo del uso de los recursos de la pandemia, de la infraestructura en materia de pandemia, del pago de beneficios y entrega de beneficios, y la fiscalización de las cifras. Y ahí afortunadamente la Contraloría ha ido avanzando en el uso del análisis masivo de datos, y hemos podido hacer esa fiscalización sobre todo con el acceso a las bases de datos de los distintos servicios, del Servicio de Registro Civil, de la Comisión para el Mercado Financiero, del Servicio de Impuestos Internos, etcétera, etcétera, y usando las propias bases de datos que nosotros tenemos. Y eso nos ha permitido tener hallazgos bastante relevantes. O sea, no sé, probablemente ustedes a lo mejor han podido seguir algunas de las noticias que han salido a propósito del control en materia de cifras, por ejemplo, de contagiados, que se entregó bastante oportunamente por la Contraloría, o las cifras en materia de fallecidos, o la entrega de beneficios sociales que se ha hecho por parte de la Contraloría. Yo creo que estamos bastante contentos porque hemos podido, en primer lugar, realizar el trabajo, pero en segundo lugar ha sido un trabajo que ha sido muy pertinente y muy oportuno respecto de las medidas que se han adoptado a propósito de la pandemia. No es lo óptimo en todo caso, porque igual se nos han enfermado funcionarios, igual hay funcionarios que no pueden realizar obviamente sus labores de manera habitual, y eso impacta también en la productividad y obviamente impacta en la cantidad de trabajo que podemos entregar. Sin embargo, yo creo que también esto nos va a poner otros desafíos hacia adelante, de tener una institución mucho más tecnologizada, que utilice mejor las herramientas que entrega, como decía, el uso de bases de datos e inteligencia artificial. Por lo tanto, eso es lo que puedo informar por ahora. Sin embargo, quiero dar 30 segundos para decir una cosa que ocurre en este trabajo como Contralor. Yo ya llevo casi 5 años de Contralor, y nosotros todos los años entregamos un informe al Congreso de los principales reportes, de los principales hallazgos en materia de auditoría. Es un informe que en realidad es público, pero es bastante desconocido. Cada año ese informe ha ido creciendo más, se entrega desde el año 2015. Este año, en el informe, el monto de plata que ha objetado la Contraloría es más de 1 billón de pesos. 1 millón de millones de pesos. Y cada año es más plata. Eso no quiere decir que esa plata se haya perdido, pero sí quiere decir que es plata que en general se ha pagado mal. Y eso a mí me preocupa mucho, porque obviamente no sacamos nada con tener control si hay otros, que son las medidas administrativas que se tienen que tomar en muchos casos, no se están adoptando. Entonces, eso tiene un lado bastante, podríamos decir, amargo de este trabajo, que probablemente al Ministerio Público le ocurre lo mismo, ¿no? Porque, claro, la persecución penal es infinita, siempre genera esa frustración de que uno siempre encuentra otra cosa y siempre hay alguien que está cometiendo un ilícito. Y eso nos ocurre acá también. Eso por ahora, Marta. Gracias. Muchas gracias, Contralor. Sí, efectivamente, nos pasa mucho esa situación. Agradecemos al señor Contralor nuevamente que se haya hecho el tiempo para acompañarnos en esta ocasión, que insistimos es tan importante para nosotros como Fiscalía, así que en el momento que necesite, por supuesto, queda liberado con nuestros agradecimientos. Hay una pregunta que está dirigida específicamente a la señora presidenta del Senado, que nos dice: me gustaría conocer cuál es el procedimiento del actual Comité de Ética del Senado respecto de las conductas de funcionarios del Senado, por supuesto, senadores u otros funcionarios, que se vean involucrados en investigaciones penales. ¿Van a esperar a pronunciarse al término de la investigación penal? Esa es la pregunta que formula un participante. Senadora, por favor. Tengo micrófono, parece, ¿sí? Bueno, lo que está establecido en nuestro funcionamiento interno, en nuestro código de ética, más bien en las decisiones que toma la Comisión de Régimen Interno cuando se trata de un funcionario o funcionaria que ha incurrido en alguna situación que amerita una investigación en el ámbito de la justicia. Lo que hemos ido decidiendo, yo primera vez que soy presidenta del Senado, pero lo que me ha tocado a mí en este tiempo es decidir
que en conjunto con la Comisión de Régimen Interno, esto no lo toma solamente la mesa, lo toma la Comisión de Régimen Interno, donde están representadas todas las bancadas del Senado, es que mientras está el proceso judicial no se toman medidas sancionatorias, vale decir suspensión o un sumario administrativo. Se espera en estos casos la definición, la decisión del procedimiento de investigación que lleve los tribunales. Eso ha sido lo que se ha decidido al menos en este tiempo en que yo estoy ejerciendo el cargo desde marzo. No hay otras disposiciones y no conozco otras situaciones en que se haya tomado una decisión. Muchas gracias, senadora. Me puedo retirar porque tengo que estar en sala presidiendo antes de la 1. Por supuesto, por supuesto. Están Y le le agradecemos muchísimo nuevamente su participación en esta instancia y nosotros también quedamos disponibles para la construcción de su sistema de integridad si los podemos ayudar en algo. Muchas gracias, senadora. Por cierto, muchas gracias. Hasta luego, don Jorge Abbott, fiscal nacional. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Ahora al fiscal nacional, porque además nos vamos quedando con nuestro panelista anfitrión. Al fiscal nacional la consulta es que se ha referido a que al interior del Ministerio Público tienen que existir los más altos estándares por la función pública tan delicada que se cumple al interior de la institución, ¿no? Y por lo tanto la pregunta es, ¿qué otras medidas, además del Código de Ética, la Fiscalía ha implementado o está implementando para efectos de justamente velar por esas mayores exigencias a los integrantes de la institución? Y perdón, fiscal, pero voy a sumar acá una del público que creo que es pertinente también, una muy buena pregunta que dice, ¿cómo se hace vivo el Código de Ética y sacamos de nuestra Fiscalía esa desaprehensión laboral, que en definitiva era el término que ocupaba el Contralor, que en caso sea por distintos motivos, es decir, cómo motivamos día a día a nuestros compañeros de trabajo? En definitiva, le hago dos preguntas en una, fiscal, aprovechando su participación. Muchas gracias. Bueno, respecto a la primera pregunta, en verdad la Fiscalía cuenta con diversos controles, tanto internos como externos. De partida tiene reglamentos que establecen obligaciones, prohibiciones e incompatibilidades, tanto para fiscales y funcionarios, y que son fiscalizados frecuentemente y dan origen en ocasiones a procedimientos de carácter disciplinario. Hay ahí, ¿no es cierto?, todo un cuerpo normativo, ¿ya?, que en definitiva define cuáles son los ámbitos de acción posible que tienen fiscales y funcionarias dentro de la institución. También a través de instrucciones generales que se dictan desde la Fiscalía Nacional y de acuerdo a las atribuciones del fiscal nacional, se restringen en algún tipo de delito las salidas alternativas o se colocan requisitos regulando, ¿no es cierto?, la actuación de los fiscales de modo tal de tener igualdad ante la ley y tener una respuesta respecto a aquellos fenómenos que nos preocupan mayormente, que sea más severa, pero fundamentalmente buscando ya la igualdad ante la ley y también que exista ya el reproche que ciertas conductas requieren. Por ejemplo, en el último tiempo hemos estado abocados a la aplicación de una norma legal que prácticamente no tuvo aplicación durante más de un siglo, que es el artículo 318 del Código Penal, y hemos dictado ya permanentemente criterios de actuación que han ido evolucionando de acuerdo, va evolucionando, ¿no es cierto?, la pandemia a nivel nacional y, ¿no es cierto?, dentro del país, fijando criterios de actuación precisamente ya con el objeto de tener estos controles internos y externos respecto ya de nuestra actuación. También, al igual que todos los funcionarios del Estado, nuestros fiscales ya tienen que realizar
y los abogados asistentes también, declaraciones de intereses y patrimonios que son permanentemente auditadas por nuestra Contraloría y significan una carga de trabajo muy, muy importante. Así como decía el Contralor, nosotros tenemos un plan de auditoría en materia de declaraciones de intereses y patrimonio. Y permanentemente estamos año a año haciendo una revisión de un porcentaje importante ya de estas declaraciones. Ahora, también la unidad de auditoría interna hace auditorías permanentemente en las diferentes fiscalías del país y hoy día se hace la auditoría a distancia, como señalaba el Contralor. También nosotros tenemos un plan de auditoría respecto al uso de los recursos públicos, de la forma en la cual se contratan, ¿no es cierto?, bienes, servicios. Ya, pues bien, tenemos un sistema de control muy eficaz y que nos permite detectar desviaciones en eventuales uso o mal uso de todos los recursos del Estado. También tenemos sistemas ya que permiten investigaciones y sanciones en materia de acoso sexual y laboral. En forma reciente hemos dictado reglamentos especiales en la materia, ¿ya? Y también en ocasiones, y cuando es necesario, y en eso no nos tiembla la mano cada vez que es necesario hacer una investigación penal respecto de algún fiscal o funcionario porque ha incurrido en un hecho que es constitutivo de delito, pues bien somos muy rigurosos, ¿no es cierto?, en hacer esa investigación y persecución penal. Y hay casos, digamos, muy concretos ya que son de público conocimiento. Ahora, en lo que dice relación con la forma de motivar, ¿no es cierto?, a nuestra funcionarios en los términos que planteaba el Contralor, cómo ya nosotros somos capaces de cumplir nuestras funciones con la motivación suficiente para dar respuesta a lo que la ciudadanía ya está esperando de nosotros. Pues bien, es simplemente ya incentivando a nuestros funcionarios y fiscales haciendo presente la situación en la cual se encuentra el Ministerio Público, que es una situación de particular privilegio dentro de nuestra sociedad, particularmente en tiempos de pandemia. Nosotros podemos ver la situación en la cual nos encontramos y eso, ¿no es cierto?, debe motivar necesariamente nuestro compromiso con el quehacer propio de la institución y con lograr, ¿no es cierto?, que las expectativas que la ciudadanía tiene ya del Ministerio Público ya se cumplan. Y por eso que estamos permanentemente también auditando y pidiendo la opinión a todos nuestros usuarios respecto del funcionamiento de la institución para precisamente poder abordar aquellos problemas que puedan presentarse en nuestra relación con nuestros usuarios, particularmente las víctimas y testigos. ¿Ya? Y también, ¿no es cierto?, en el caso ya de los imputados, lo que es en relación con el respeto de los derechos fundamentales ya que tiene cualquier ciudadano cuando se aproxima a un sistema de investigación y persecución penal. Eso, Marta, muchas gracias. Muchas gracias, fiscal. Hemos recibido muchísimas preguntas. Queremos agradecer todas sus preguntas que dan cuenta de un alto interés en la materia, lo cual, por supuesto, nos pone muy contentos. No tenemos más tiempo, bueno, de hecho, no tenemos más panelistas tampoco en estos momentos, pero vamos a tratar de responder algunas de las preguntas por el chat. Les agradecemos nuevamente la participación de cada uno de ustedes. Agradezco yo muy especialmente a nombre de la Fiscalía, por supuesto, al PNUD, que es nuestro compañero en toda esta tarea, y los dejo entonces con nuestra anfitriona Verónica Schmidt. Muchas gracias. Gracias a ti, Marta. Yo en lo personal ya también comienzo a despedirme, pero quiero recordarles algo muy importante, y es que visiten el sitio web de la Fiscalía, fiscaliadechile.cl, no solo porque ahí hay información muy relevante, sino que porque este código en particular, este código de ética del Ministerio Público, va a estar publicado de manera íntegra. Así que los detalles y la difusión, sobre todo, que van a necesitar sus funcionarios de la Fiscalía, los propios fiscales, el detalle de eso va a ser muy relevante
que lo visiten. En lo personal, el agradecimiento también a la Fiscalía por haberme permitido participar, escuchar estas exposiciones que han sido tremendamente interesantes y que solo le ponen más desafíos a una institución tan relevante como esta para seguir haciendo un buen trabajo. Ahí está hecha la invitación, www.fiscaliadechile.cl. Al señor Fiscal Nacional, nuestro ahí último panelista, gracias por su participación. Marta Herrera, gracias por la moderación de este panel. Y a ustedes, a todos los que nos están siguiendo también, muchísimas gracias por haber participado y haberse dado el espacio, el tiempo en este día jueves para participar de esta ceremonia virtual. Recuerden cuidarse mucho, aún estamos en pandemia. Que tengan un excelente día y será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.